Bueno, buenos días a todos. Estamos en el capítulo 10 de nuestro material y el título que lleva aquí es el yo, y el contexto que hemos venido estudiando es relativo a lo que mencionamos en Romanos, la carta sistemática de Pablo, donde inmediatamente después de hablar del nuevo nacimiento o de la justificación y cómo a través de la fe en Jesucristo, como nuestro sustituto, podemos ser justificados delante de Dios y tener paz, nacer espiritualmente a la familia de Dios, tener perdón de pecados. Después de ese momento, Pablo inmediatamente después presenta lo que llamamos las verdades de identificación, ¿verdad? En Romanos 6. Entonces, si bien estas verdades de identificación también le llaman verdades profundas, realmente no debieran ser desconocidas para los creyentes. Debieran estarse enseñando constantemente porque al ser enseñadas y al ser entendidas o reveladas por el Espíritu Santo a cada creyente, entonces el creyente puede crecer espiritualmente sanamente, ¿verdad? En muchas ocasiones, como ha habido comentarios de varios hermanos y también en el mismo material se menciona testimonios de diferentes creyentes, que fue después de muchos años que iniciaron la vida cristiana sin haber sido enseñados o sin haber sido en sí enseñados en las verdades de identificación. Empiezan la vida cristiana y empezamos una batalla, una lucha, un camino de agradar a Dios, buscar agradar a Dios con un corazón sincero, buscar cambiar, buscar ser mejor, intentar una cosa, intentar otra, leer más la Biblia, asistir más a las reuniones, esforzarnos, y de diferentes maneras buscamos sobreponernos a eso que encontramos en nuestra vida todavía, pues ese mal o ese pecado o impulso que nos atrae, que nos impulsa, que nos atrae a hacer las cosas que pensamos que ya habían dejado de existir en nuestras vidas, ¿no? Entonces, después de pasar años así, un creyente quizá derrotado, frustrado, cansado, que no tiene más esperanza de que la vida cristiana sea mejor que eso, pues, ¿verdad? Porque ya lo intentó todo. Entonces es cuando regresa, o a lo mejor el Espíritu Santo lo atrae o le presenta otra vez Romanos 6 y estos temas de la carne, el yo, la cruz, y se vuelve atractivo porque el creyente hambriento, cuando se le presenta o cuando entiende estas verdades, las abraza porque ahí encuentra la libertad y la fortaleza y el poder espiritual o la vida espiritual que no habíamos encontrado de otra manera. Entonces, de eso se trata el capítulo 10, de esta revelación que cada creyente en su momento tiene, ¿verdad? Y aquí el autor explica que primero en la vida del creyente viene la revelación del yo, y después viene la revelación de lo que tenemos en Cristo o la provisión de Dios para ese yo, para esa carne. Entonces, déjenme leer un par de párrafos y luego tengo algunas preguntas o algunas preguntas al respecto. En su material, en la página 2, que es el capítulo 10, en el párrafo número 1, 2, 3, 4, en el quinto párrafo, voy a leer en la parte baja de la página, dice: en una conferencia
sobre vida espiritual hace muchos años, el doctor C.I. Scofield dijo: no todos, por el medio que sea, han tenido la experiencia de Romanos 7, esa agonía del conflicto de deseo por hacer lo que no podemos, anhelando hacer el bien, encontramos que no podemos hacerlo. Es una gran bendición cuando una persona llega al capítulo 7 de Romanos y comienza a darse cuenta del horrible conflicto de su lucha y derrota. Porque el primer paso para salir de la lucha del capítulo 7 y entrar en la victoria del capítulo 8, que es la vida controlada por el Espíritu, es entrando al 7. De todas las clases de gente necesitada o personas necesitadas, las más necesitadas de esta tierra no son las que están teniendo una desgarradora y agonizante lucha por la victoria, sino aquellos que no están teniendo lucha alguna ni victoria alguna, y quienes no la conocen y quienes están satisfechos y van tranquilos por una lamentable ausencia de casi todas las posesiones que le pertenecen a Cristo, en Cristo. J.C. Metcalf añade testimonio a este mismo hecho. Muchos creyentes que no han sido prevenidos acerca de este viaje necesario de descubrimiento en el cual el Espíritu Santo ciertamente le embarcará, refiriéndose a Romanos 7, han sido sumergidos en una desesperación casi incurable a la luz de la pecaminosidad que es suya por naturaleza o de nacimiento, ¿no? Él se ha regocijado grandemente por primera vez por el perdón de sus pecados y por ser aceptado por Dios, pero tarde o temprano comienza a darse cuenta de que no todo va bien y de que él ha fallado y ha caído de la alta norma que se impuso a sí mismo para alcanzar durante el primer sonrojo de su conversión. Él comienza a conocer algo de la experiencia que Pablo describe tan gráficamente. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Romanos 7:15. Y en consecuencia, piensa que ha perdido el piso en su vida cristiana. Y entonces probablemente el diablo le susurra al oído que que no es bueno continuar. No sé, ahí se pasó una frase, una palabra, que no es bueno continuar porque nunca será capaz de hacerlo bien. Él sabe de poco de que cuán saludable es su condición, y este descubrimiento que nos hace pedazos es solo el preludio de una magnífica serie de aún más descubrimientos de cosas que Dios ha diseñado expresamente para su enriquecimiento eterno. A través de toda nuestra vida, Dios ha de mostrarnos nuestra completa pecaminosidad y necesidad antes de que sea capaz de llevarnos al campo de la gracia en la cual vislumbramos su gloria. Uno más dice: la revelación del yo precede a la revelación divina. Esto es un principio tanto para el nacimiento espiritual como para el crecimiento espiritual. El creyente que está pasando por luchas y fracaso es el cristiano que está siendo moldeado cuidadosamente y amorosamente por su Señor en una manera muy personal. Él está siendo llevado a través de la experiencia, incluso de años, de la revelación del yo y hacia la muerte. La única base sobre la cual conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10. Bueno, aquí podemos comentar y primero quiero mencionar esto, que cuando te das cuenta que está ese mal que te impulsa, que te arrastra hacia atrás, y hay un deseo ahí de hacer lo que no es correcto, empiezan a haber muchas preguntas. Y creo que en la Biblia, bueno, primero hay cosas que el creyente tiene claro al respecto, ¿sí? Una cosa, por ejemplo, la primera cosa que creo que los creyentes tienen claro en ese momento
es que hay algo en mí que me impulsa a hacer lo malo, ¿verdad? Eso creo que todos lo tendremos claro en un momento, que hay algo en mí que me impulsa a hacer lo malo o lo que no quiero hacer. Otra cosa es que es difícil de vencer o de controlar, ¿verdad? Si no es que imposible de repente. Es malo, existe en mí y no lo puedo controlar o es difícil de controlarlo, ¿no? De retenerlo. Y mantiene esa lucha. Esa creo que son cosas que los creyentes podemos tener claro. Pero hay otras cosas que no están muy claras al respecto y que incluso puede haber debate en un par de posturas que ahorita podremos ver más adelante. Lo que no está claro respecto a este mal en mí es quién es o qué es, de dónde viene. Y ahí es donde al tratar de contestar estas preguntas, si no estamos bien arraigados en lo que la Biblia explica o lo que la Biblia dice al respecto, pudiéramos estar tirando al aire buscando por soluciones o buscando respuestas a esto. ¿Qué es esto que está en mí, no? Y si les digo, si no vamos a la escritura y estudiamos, podríamos pensar que son demonios, ¿no? Que Satanás está ahí, que Satanás y sus espíritus están haciéndome pecar o están susurrándome al oído, o me están dominando internamente. Y podríamos estar buscando cosas como estas, pensando que esas son la respuesta a la pregunta de ¿qué es esto? ¿No? ¿De dónde viene? Otra de las cosas que son poco claras de repente cuando buscamos respuestas es cómo vencerlo. Si ya me di cuenta que existe en mí un mal que no puedo controlar a veces, la pregunta sería, ¿me ha dado Dios algo para controlarlo, para vencerlo, para quitármelo? ¿Sí? Y esas son de las cosas que a veces los creyentes no tenemos muy claras y que debieran estar claras, ¿sí? ¿Cómo vencerlo o cómo controlarlo? Y ahí también, al buscar respuesta a este asunto, los creyentes podríamos buscar soluciones no bíblicas, ¿sí? El capítulo siguiente nos da algunos de esos intentos de los creyentes para controlar a este mal que mora en mí, ¿sí? Y ir a cosas que no son bíblicas para tratar de vencerlo, controlarlo, o dominarlo, o evitarlo, no sé. Y otra cosa que está poco clara en los creyentes es que en la doctrina revelada a Pablo, y que Pablo la escribe en sus cartas, este asunto está explicado, ¿sí? Una y otra vez, y mucho, ¿sí? Parece que en algunas cartas es un tema realmente central, ¿sí? En Romanos, Efesios, Gálatas, Colosenses, vemos en Corintios que es un tema central de donde Pablo parte para confortar a las iglesias, para alentarlas, para encaminarlas a la victoria como creyentes, ¿sí? Parte de ese tema. Pablo usa los términos carne, usa el término yo, ¿sí? En muchos de esos textos que ustedes ven como ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Usa el término viejo hombre, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Usa el término carne, los frutos de la carne contra el fruto del espíritu. Y sobre esos temas, o teniendo esos temas o esos conceptos como centro, de ahí parte la doctrina para la vida cristiana, para la victoria en la vida cristiana, ¿sí? Entonces sí están las escrituras,
lo que Dios nos ha provisto para vencer a este mal que mora en mí. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o está claro estas dos partes? Lo que sí está claro en mí, que existe en mí, que es malo y que es difícil de controlar o de evitar, pero lo que a veces no está muy claro es qué es, quién es, cómo vencerlo. ¿Ha hecho Dios algo como provisión para vencerlo o solo es algo que yo tengo que hacer para dominarlo? ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna observación, preguntas hasta aquí? Yo ¿Nada? quisiera comentar, Rafa, Sí, o sea, resaltar eso, pues, que la justificación es en un momento, otra vez, o sea, resaltarlo otra vez. La justificación o cuando somos declarados justos delante de Dios es en un instante, en el momento en que creemos, ¿no? Y en ese momento, pues pasa todo lo que pasa cuando somos salvos. Y ya, puede ser en medio de una necesidad, de un fracaso, o sea, Dios provoca eso, ¿no? Para que volteemos a Él y pongamos nuestra confianza en Él. Y, y ya, y ahora somos cristianos, ¿no? Y muchas veces se piensa que, pues ya eres cristiano, ya tu vida va a ser, tienes que ser una buena persona, tienes que comportarte bien, y empieza uno con las pilas muy altas y echándole muchas ganas, y eventualmente empieza uno a hacerlo costumbre o a fracasar o a volver a la vida de antes, ¿no? Y es donde pues ya no entendemos, todos dicen, oye, pues no que los cristianos son muy buenos, ¿verdad? Eh, entonces, nada más resaltar eso, pues que es de lo que estamos hablando, ¿no? La vida en santificación, lo que pasa después de la justificación, el proceso de santificación, que es cuando Dios nos está madurando, nos está formando a la imagen del Hijo, ¿verdad? Es un proceso largo, pero no, o sea, tenemos esto que de lo que está hablando, de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? La carne, el yo, eso no es quitado, pues, pero sí somos enseñados, y ahí está, ahí dice, en la Biblia, cómo trabajar esto, ¿no? Es el punto del tema, ¿no? sí, ese es el punto. Si un creyente no logra o no pone atención en este tema, en el problema del creyente y la provisión de parte de Dios para ese problema del mal que mora en mí, el creyente que lo desconoce o que lo ignora o no lo toma en cuenta, va a tener una vida cristiana en la infancia, pues no va a crecer. Eventualmente nos volvemos creyentes realmente hipócritas, que eso es lo que luego los no creyentes mencionan, pues, ¿verdad? De que hay muchos hipócritas porque no, nos conocen nuestra parte personal, quizá oculta, y otra cara en la iglesia, pues, de felicidad y de que todo está bien y somos bendecidos. Y la gente que ve esas dos caras, evidentemente percibe que hay hipocresía, que algo no está bien. Otros que ven esa vida cristiana infantil o en derrota o sin crecer o sin fruto son nuestros hijos, la familia, nuestra esposa, nuestros hijos, porque igual nos conocen en casa como somos, una cara, y nos conocen en la iglesia lo que predicamos, lo que cantamos, lo que decimos, y es otra cara, y los hijos perciben eso y dicen, no, es que no hace sentido esta cosa, pues, o sea, el cristianismo no funciona, he visto a mis papás. Entonces, tristemente, esas son historias que suceden en la vida de los creyentes y creo que parte de este asunto del desconocimiento o la ignorancia o pasar por alto lo que la Biblia explica
respecto al mal que mora en mí y lo que Dios ha provisto para eso, ¿verdad? Bueno, igual si tienen algunos comentarios, me gustaría que participaran, pero quiero mencionar que algo muy importante para poder llegar al entendimiento de esto es usar con precisión, con la mayor precisión posible, los términos que la Biblia usa. Usar los términos que la Biblia usa. Y aquí creo que también al tratar de explicarlo, podríamos usar ejemplos o ilustraciones que no son correctas, que no son precisas. Como lo que les decía la otra vez, que en algún libro, no me acuerdo ni por quién está escrito, algún libro, pues lo he leído y lo he escuchado muchas veces, que la batalla del creyente es como la batalla de un perro blanco y un perro negro, ¿no? El perro blanco es la vida nueva o el espíritu, y el perro viejo es la carne o el yo o el pecado, y el que alimentes más es el que va a vencer en tu vida, ¿no? Entonces, entre más leas, más ores, más estudies, etcétera, etcétera, hagas cosas buenas, el perro blanco va a vencer en tu vida. Pero si ves televisión y revistas y cosas y pensamientos, etcétera, haces lo malo, estás tendiendo a escuchar información y ver cosas del mundo, entonces el perro negro va a estar fuerte y te va a vencer, ¿no? Pero creo que este tipo de ilustraciones, o en particular esta, tampoco es precisa respecto a lo que la Biblia enseña. Yo creo firmemente que no es así, no es como suena como el angelito de un lado y el diablito, pero tú eres el que tomas la decisión al final de qué hacer. Es algo más profundo, algo más, ¿cómo se dice? Algo más tajante, algo más determinante de lo que Dios ha hecho, ¿sí? Para liberarnos de esa esclavitud del pecado. Entonces, les repito, es importante que al tratar de explicarlo y entenderlo, usemos los términos bíblicos, los términos que están en la Biblia. Y aquí valdría la pena, yo creo que mencionar que hay dos posturas que hemos escuchado. A ver si puedo explicarlas correctamente. Sí, hay dos posturas que hemos escuchado respecto a este asunto. Por ejemplo, la primera, los términos que se usan en la Biblia, como Romanos 6:6 dice que es nuestro viejo hombre que fue crucificado. Ese es un término, viejo hombre, que deberíamos de anotar y tener presente, ¿no? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Otro término es el término yo, el viejo yo o el yo, como Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y el tercer término que usa la Biblia o que Pablo usa es el término carne, ¿sí? Es la carne es contra el espíritu, los deseos de la carne, el fruto de la carne. Y el cuarto término es el término, el mal que mora en mí, en Romanos 7, ¿sí? El mal que mora en mí. Creo que estos cuatro términos son los que algunos dicen en esta primera postura que les digo, es que está hablando de lo mismo, ¿sí? Que el viejo hombre, el yo, la carne y el mal que mora en mí es lo mismo, ¿sí? Y hay otro término, pero creo que no es bíblico, no lo veo en la Biblia, pues es la vieja naturaleza, ¿sí? Si alguien me corrige, o me confirma, no es un término que yo veo en la Biblia, pues la vieja naturaleza, pero sí veo que lo usamos como creyentes. Y de hecho, este domingo
estaba yo en la tarde viendo ahí un mensaje de una iglesia conocida y justamente usó este término porque es un término muy común, el de vieja naturaleza, o tener dos naturalezas. Y él decía, por ejemplo, este pastor refirió un texto en Gálatas y mencionó los frutos de la carne, o el fruto del espíritu y los frutos de la carne, ¿verdad? Y se refirió al espíritu y a la carne como dos naturalezas que están bien. Y creo que este término de dos naturalezas, que también a veces es enseñado en libros o iglesias cristianas, creo que tampoco es correcto. Ahorita podríamos abundar en este tema, pero no creo que el término vieja naturaleza y nueva naturaleza sean correctos para explicar el espíritu y la carne. ¿Alguien Rafa, tiene alguna pregunta o comentario hasta aquí? Rafa, Sí, Víctor. mira, por ejemplo, en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, en Reina Valera, si nos vamos a Nueva Traducción Viviente, dice, deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir. Entonces, no sé si, digo, a lo mejor es un tema de traducciones o algo así, pero pudiera ser, ¿no? O sea, a lo mejor pudiera aplicar este término. Tal vez es una, no sé si es una traducción o es una versión. En la Reina Valera, el 4:22 de Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Sí, Habría que ver sí. De hecho, también Américas, Biblia de las Américas, también lo maneja en cuanto a la anterior manera de vivir. Igual habría que ver el término original, ¿verdad? Pero a lo mejor pudiera aplicar, ¿no? Mira, si pudiera aplicar, pudiéramos hacerlo así, referirnos al viejo hombre como la vieja naturaleza, si quieres, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Y al nuevo hombre, que también menciona Colosenses y Efesios, como la nueva naturaleza. La cuestión sería definir qué es o qué son, Sí. más allá del nombre, pero qué son, ¿verdad? Pero, ok, estoy Sí, entendiendo pero esa sí, parte, Víctor. como que sí va más bien como a la forma de ser, no tanto, no necesariamente la naturaleza, porque también en EBI habla respecto a la vida que antes llevaban. Sí, a lo mejor ahí es un tema de traducciones, ¿verdad? Pero sí, como que va más a la forma de, ¿verdad? Puede ser. ¿Alguien más tiene alguna observación o comentario, pregunta, alguna aportación? Me gustaría que comentaran porque es un tema muy interesante, pero esta es la primera, por decir, la primera postura que hemos escuchado, que hemos ¿cómo se llama? Sí, que hemos escuchado al respecto, que es que viejo hombre, yo, carne, mal que mora en mí, es lo mismo, se refiere a lo mismo, pero con diferentes nombres, ¿verdad? Esta es la postura, digamos que, postura A, por decirlo. Ahorita lo comentamos. Adelante, Martín. Sí, gracias, pastor. Por ejemplo, en Romanos 8:6, que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse en el espíritu es vida y paz. En el griego original siempre me ha llamado la atención cómo viene. Dice, porque el ocuparse en la mente carnal, en vez de carne dice mente carnal, es muerte. Y ocuparse en la mente de Cristo o la mente espiritual es vida y paz. Y eso me hace mucho sentido porque Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Sí, eso también hace sentido, sí. ¿Esto que dices de la mente de Cristo, en qué versión viene o en qué traducción? Eso, bueno, en el griego original viene así en Romanos 8:6, pero Okay. sí viene en nuestra Reina Valera, sí viene lo de la mente de Cristo, Corintios 2:16. Ahorita comparto el versículo ahí en el chat. Bueno,
Ahora, el asunto respecto a esto, por ejemplo, de esta primera postura que les digo, si el viejo hombre, el yo, la carne y el mal que mora en mí es lo mismo, tenemos quizá un problemilla, porque el capítulo que sigue, el 11 y el 12, el 12, 11 y 12, mencionan y hemos aprendido también que la provisión para librarnos de la esclavitud del pecado es la cruz, ¿verdad? Es ir a la cruz, lo que sucedió en la cruz, voltear a la cruz, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado y considerarlo como un hecho terminado, ¿verdad? Hasta aquí creo que todos coincidimos en que la provisión de Dios para librarnos de la esclavitud del pecado es la cruz, ¿verdad? Ahí en la cruz sucedieron dos cosas, o podemos verlo como una moneda y dos caras, ¿sí? De Romanos del 1 al 5 vemos que Él murió por mí, ¿verdad? Romanos 3, 4 y 5, Él murió por mí. Y luego del otro lado de la cara de la moneda, en la cruz, Romanos 6, es yo morí con Él, ¿sí? Y eso es lo que consideramos que esa es la verdadera identificación, que lo que le sucedió a Cristo en la cruz, me sucedió a mí también. Muerte, sepultura, resurrección a una nueva vida. Eso creo que no tenemos duda. El asunto viene aquí y es para reflexionarlo, pues, porque creo que en una sola lección, en una sola sesión como esta, no creo que quede todavía del todo determinado, pues no quiero ser yo, ¿cómo se puede decir, Vic? Como dogmático, decir, esta es la verdad, pues no hay otra, sino más bien seguir estudiando y dejar que el Espíritu Santo nos aclare el asunto, porque si es algo crucial, vean esto, si es algo crucial para nuestro crecimiento espiritual, debería de estar claro, debería de ser claro, ¿sí? No con 10 respuestas y no saber cuál es lo correcto, sino creo que lo que Pablo escribe debería de estar claro. Sí, después de tiempo de hambre y de anhelarlo, y lo ves ahí y dices, ¿cómo es posible que ahí estaba y no lo vi durante tantos años de lucha como creyente? Pues, pero una vez que lo empiezas a ver, debería de estar claro, sin debate, quiero decir, debería estar claro para todo creyente, ¿verdad? Entonces, esta primera postura nos trae un conflicto y es, a lo mejor yo todavía no lo entiendo, pero el conflicto que yo veo es este. Si el viejo hombre es lo mismo que la carne y el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, crucificado significa muerto, la crucifixión es sinónimo de muerte, terminado, pues, ¿verdad? Separado una vez para siempre. Entonces, si la carne y el viejo hombre son lo mismo, la carne fue crucificada juntamente con Cristo, ¿verdad? Y entonces, si fue crucificada juntamente con Cristo, ¿por qué la siento tan presente hoy mismo, ahorita mismo? Pues estos pensamientos que menciona, ¿cómo se llama? Martín, que están presentes todos los días, y hoy, ahorita en la mañana, este impulso, deseo de hacer lo malo que llamamos carne, no que había sido crucificada juntamente con Cristo. Esta es una pregunta, pues, ¿verdad? Que surge del de la primera postura, ¿sí? De que si el viejo hombre, el yo y la carne, el mal que mora en mí son lo mismo y fue crucificado, ¿por qué lo percibo vivo el día de hoy? Como si estuviera activo y vivo.
¿sí? Aquí quisiera que tuvieran algún comentario, alguna observación. Sí queda clara esta primera incógnita, esta primera pregunta al tema. ¿Qué piensan? Sí, queda claro, Rafa. Yo quisiera, o sea, un sinónimo, o no sinónimo, sino otro jugador ahí en esos conceptos también es la ley. Los Sí. mandamientos, la ley, ¿no? Lo que conocemos como ley. Romanos 7 y 8 al principio habla de esa ley. Yo creo que sería interesante repetirlo después porque tiene que ver con la carne está sujeta a una ley que le llaman la ley del pecado que domina, ¿sí? ¿Alguien más quiere comentar algo? La cuestión de la ley, porque la ley es lo que muchas veces nos da la guía para crecer, digamos. O sea, si la consideramos mal, puede ser una serie de mandamientos que van a... O sea, si nos enfocamos en la ley, puede ser que desvirtuemos la vida cristiana. ¿Sí me explico? Sí. O sea, quizá podríamos agregar ahí también esos conceptos de la ley. ¿Puedo comentar algo? Adelante, Martín. Eso que dice el hermano Vic, creo que es el punto principal de por qué seguimos cayendo, porque ignoramos lo que somos en Cristo y queremos perfeccionarnos con la carne bajo la ley. Y en Romanos 8:3 hay otra palabra para el viejo hombre que aparece ahí, que lo menciona en singular, no en plural. Habla del pecado, pero se está refiriendo a lo mismo, al viejo hombre, a la carne, al yo, o a la ¿En vieja naturaleza. Romanos qué? 8:3. Y eso es muy precioso lo que viene aquí en este versículo, porque el 4 dice que no solamente Cristo crucificó nuestra vieja identidad, sino que después nos transfirió una nueva, ¿no? Pero dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pero ahí se está refiriendo al pecado en singular, o sea, al viejo hombre, a la fuente de los pecados, a la fábrica que los produce. Y nosotros, Sí. como dice el hermano Vic, erróneamente tratamos de corregir nuestras vidas como que si fueran rubros, ¿no? Áreas. Pues primero tengo que trabajar en la fornicación, luego en la ira, luego en los pleitos, luego en las mentiras. Y la fuente de los pecados, Cristo ya la trató en la cruz. Y luego el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu puede reproducir la justicia, el amor, la fe de Cristo en y a través de nosotros, pero nosotros continuamente tratamos de sustituir el poder del Espíritu con nuestras propias fuerzas, poniéndonos bajo la ley. Eso que dices está muy padre del 8:4 de Romanos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La ley no es mala, pero el Señor la cumple o nos impulsa a cumplirla por la vida espiritual, la ley del espíritu de vida que nos ha librado de la ley del pecado. Está muy interesante, pero miren, continúo con la segunda postura o la segunda punto de vista, pues, o percepción de estos términos, es esta. Y creo que puede ser un poco más clara y precisa. Una cosa es la naturaleza que recibimos de Adán, ¿verdad? O la vida que tenemos de Adán. Esa vida de Adán es la que creo que es a la que se refiere como viejo hombre, la vida de Adán, ¿sí? El yo, o el yo original, si quieren, o el yo en Adán, esas dos creo que sí van juntas o son lo mismo, el viejo hombre y el yo, porque de ambos
en Romanos 6 y en Gálatas 2:20 menciona que fueron crucificados. Ya con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ese ya no vivo yo es terminante, ¿sí? Y el otro es, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Entonces, quiero escuchar también sus comentarios, a ver qué piensan de esto, pero no es una postura mía tampoco, pero no es algo que yo acabo de inventar, pero es otra forma de ver el asunto, ¿sí? Entonces, si el viejo hombre y el yo se refiere a la vida que recibí de Adán al nacer, resulta que cuando nazco de nuevo, ¿sí? Soy identificado, sepa o no me dé cuenta en ese momento, pero al nacer de nuevo, soy quitado de Adán y puesto en Cristo, ¿sí? Esa es la muerte o esa es la crucifixión del viejo hombre y del yo. En mi nuevo nacimiento, soy sacado de Adán, soy separado de Adán, de la familia de Adán, y soy puesto en Cristo, en mi nueva, si quieren, naturaleza o mi nueva vida espiritual, mi nueva familia, mi nueva identidad en Cristo, ¿sí? Y entonces ya no pertenezco a la vida de Adán, a la familia de Adán, ahora pertenezco a la vida de Cristo. Eso es lo que a veces se percibe como las dos naturalezas, ¿sí? La naturaleza vieja y la nueva naturaleza, pero resulta que yo ya no tengo nada que ver con la vieja naturaleza, con el viejo hombre, ¿sí? No son dos cosas que están en mí, o dos naturalezas, o dos impulsos que hay en mí, como los dos perros, o el ángel y el diablito, que están ahí luchando uno contra el otro por dominarme, ¿sí? Sino la familia de Adán ya terminó para mí, ¿sí? El viejo hombre fue crucificado, fui sepultado, y resucité a una nueva vida, que es la vida en Cristo, ¿sí? Y por eso me considero muerto al pecado, lo que también bien dice Martín, pecado en singular, la fuente de vida, fuente de maldad que hay en la familia de Adán. Me considero muerto al pecado y vivo para con Dios. ¿Sí? Esa es, digamos, que la primera parte. ¿Alguna observación, algún pensamiento? ¿Qué piensan? ¿Algo que quieran comentar al respecto de esta segunda postura, por decir? Ahorita, la primera parte de la segunda postura, ¿sí? Es la primera parte. ¿Nada? Ahí está en 1 Corintios 15, 45 al 49, ¿no? Que habla de eso justamente, Rafa. 1 Corintios. ¿Cuál? 15, 45 al 49. Dice, así también está escrito, fue el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es del Señor, es el cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, ahí podríamos pensar que ese es el viejo hombre, ¿verdad? O el yo, la imagen del terrenal. Traeremos también la imagen del celestial. Ese es el nuevo hombre o la nueva familia en Cristo. Sí, esos textos son muy buenos también. Sí, gracias, Vic. ¿Alguien más quiere aportar algo hasta aquí o le sigo? Rafa, ¿sí me escuchan? Adelante, Marcos. Sí. Ok, a ver si entendí o es correcto lo que pienso. Cuando aceptamos, bueno, cuando Cristo nos rescata, ¿sí? Tenemos antes la imagen de Adán. ¿Sí es así? Entonces, cuando muere el viejo hombre,
muere la vieja, o sea, la imagen Sí. de Adán, y tenemos la imagen ahora de Cristo, Sí, que es la nueva naturaleza. ¿Sí es correcto? pues en lugar de naturaleza, llamémosle el nuevo hombre Ok, que menciona sí, sí, Gálatas, el nuevo Efesios, hombre. Colosenses. Ajá. Vistámonos Entonces, del nuevo hombre, es decir, considera un hecho que eres nueva criatura, ¿sí? ajá. Entonces ya tenemos, el nuevo hombre es la imagen de Cristo, Sí, ya no la imagen de Adán, que es la que murió en la cruz. ya no. Sí, Entonces, bueno, esa es una pregunta. ¿La carne dónde queda? ¿O dónde entra? esa es la segunda parte del tema, justamente. Nos quedan los términos carne y mal que mora en mí, que aquí yo creo que se refiere a lo mismo. O sea, cuando Pablo dice en Romanos 7, es el mal que mora en mí, ¿sí? Y lo dice 3 veces. Es el mal que mora en mí, el mal que mora en mí, el mal que mora en mí. Y luego en Efesios, Gálatas menciona a la carne, los deseos de la carne. Ahora, si distinguimos de ahí el viejo hombre y el yo como lo relativo a Adán, a la vieja vida, por decir, ¿sí? A la cual ya morimos, los términos mal que mora en mí y carne son 2 temas relativos a este cuerpo de muerte, ¿sí? Son relativos a este cuerpo de muerte, ya no a mi identidad ni a lo que soy, ¿sí? Sino a este cuerpo de muerte. En este cuerpo finito, terrenal, mora el mal, ¿sí? El asunto es de que no me domina, no es mi señor, ¿sí? No hay ley que me sujete a la fuente de pecado de Adán. Fui separado de esa fuente de Adán de pecado. Y lo que queda, no sé si es decir correcto lo que queda, pero la carne y el mal que mora en este cuerpo va a estar presente hasta que este cuerpo sea transformado o muera, pues, ¿verdad? O se convierta en polvo o sea transformado por la venida del Señor. Y entonces, este mal que mora en mí, Dios nos ha dado una provisión también para que no me domine. La provisión es la obra completa, tiene que ver con la verdad de que, déjame leer ahí en Romanos 7, que ya no soy esclavo. En Romanos 6, primero dice, Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿sí? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Eso es gracias a la muerte del viejo hombre o de mi relación con Adán. Fui libertado del pecado. Ya me perdí. Dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El 20, Romanos 6, 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? El fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado otra vez y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ¿qué hago con ese mal que mora en mí? La respuesta la tenemos justamente también en Romanos 7 y Romanos 8. En Romanos 7, que es los textos que acaba de leer Martín también, dice el 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En mis miembros
de alguna manera son débiles y están sujetos o vulnerables por la ley del pecado, ¿sí? Son atraídos. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿qué hago con este mal que mora en mí? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí el 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ven? El andar en el Espíritu o al considerarnos los hechos de las Escrituras de la cruz, permite que el Espíritu Santo sea quien me controle, quien domine, quien dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, al conocer o al reconocer mi nueva naturaleza, mi nueva identidad, mi nuevo Señor, mi nueva familia, ¿sí? Que no hay condenación, que mis pecados han sido perdonados, que soy nuevo en Cristo, lo que soy en Él, que ya hemos visto en Romanos 1, 2 y 3, ¿sí? Permite que el Espíritu tenga control. La ley superior del Espíritu me libra de la ley del pecado y de la muerte. Y de esa manera el Espíritu vence, por decir, o es superior y controla en lugar de que controle la carne y los frutos de la carne. Espero que hayan captado estas dos diferencias, pues si metemos en la primera postura, en la misma canasta, al viejo hombre, yo, carne, mal que mora en mí o pecado, creo que tendremos un conflicto porque no vamos a poder distinguir lo que ya sucedió y lo que tengo que hacer. Y viene esa pregunta, si la carne ya murió en Cristo, con Cristo, ¿por qué está viva hoy y tengo que estarla regresando a la cruz como si estuviera viva y difícil de controlar? ¿Sí me explico? Nuestra muerte juntamente con Él tiene que ver con nuestra identidad, nuestra antigua familia, ninguna relación con esa ya. Ahora estamos en Cristo. No hay dos naturalezas en mí, solamente la naturaleza divina, que también menciona Pedro, y somos participantes de la, así dice, ¿no? De la naturaleza divina, para no equivocarme. Dice Pedro 1, somos participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Y es una sola naturaleza, por decir ahora, que tenemos, no dos. Y la carne, el mal que mora en mí, no me dominarán, porque la ley del Espíritu es superior. Por ahí está el asunto. Si quieren, podemos seguir estudiando después. Hay un texto que es Gálatas 5:24, que es el único versículo que también tendríamos que ver cómo lo percibimos, cómo lo leemos, cómo lo entendemos. Gálatas 5:24, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Si vivís por el Espíritu, andad también por el Espíritu. Sí, ese es el único versículo, el 5:24, que menciona la carne en relación con la crucifixión, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tendríamos que ver cómo lo entendemos, pues cómo el Espíritu Santo nos en estos dos posturas, cómo podemos encajar o no esforzar, pero sí como dónde entra este texto de crucificar la carne con pasiones y deseos. Yo creo que tiene que ver con la consideración de Romanos 6,
considerarnos muertos juntamente con Cristo. Cuando partimos de ahí, lo que decía Víctor la semana pasada, si Efesios y Colosenses hablan de despojarme del viejo hombre y vestirme del nuevo, entonces eso tiene que ver con una consideración, con fe, considerar un hecho que ya ha sucedido. No tengo ninguna relación con el viejo y así me despojo de él, que no es engañador, por cierto, ¿verdad? Nos engaña, trata de engañarnos en la mente, que todavía nos domina y es nuestro Señor. Pero yo considero que estoy muerto juntamente con Cristo, ninguna relación con Adán, y me visto del nuevo por fe, ¿sí? Soy una nueva creación, todo lo que tengo en Cristo, y entonces el Espíritu Santo reproduce su vida en mí. Cuando decía Víctor, recuerdo ahorita también la semana pasada, ¿dónde entra el hacer algo? Y aquí estaba pensando en esto. Por ejemplo, ahí en Colosenses, y con esto podemos terminar, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Ese es Colosenses 3:9. Y concretamente habla, por ejemplo, de mentira, ¿verdad? La mentira es algo que viene o que es relativo al viejo hombre, a la fuente del pecado. Satanás es mentiroso, es algo de la vieja familia, ¿sí? Entonces, cuando el creyente está ante una situación donde estás tentado a mentir o a hablar verdad, ¿sí? ¿Qué haces en ese momento? ¿Verdad? Cuando estás tentado a decir algo que no es correcto, quizá para salvar tu reputación o para evitar otro problema o alguna situación, no sé. Sí, pero estás tentado a mentir. Ahí es donde confiamos. Confiamos en el Señor y decimos, bueno, me considero muerto juntamente con Cristo. Mentir no es de la nueva vida y confío en ti, Señor, y el Espíritu Santo me fortalece para hablar verdad y decir lo que es correcto, hacer el bien en ese momento, hacer lo bueno, lo que corresponde en ese momento, fortalecido por el Espíritu. Y confío en lo que venga después de eso, ¿no? Entonces, hasta aquí no sé si tengan algún comentario o preguntas, alguna observación. Sí, Martín. Algo que el hermano Marco comentó hace rato es algo muy, muy importante, porque cuando el Señor nos muestra estas verdades de la crucifixión y vemos que no nos podemos saltar de Romanos 5 a Romanos 12, ¿no? De la justificación a la consagración. O sea, la santificación es muy importante, porque nos dice qué es lo que hizo Cristo para que ahora el Espíritu haga morir lo terrenal en nosotros. El Señor en el Evangelio de Juan 5:24 dice, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, hemos sido quitados de Adán y puestos en Cristo, pero el Señor cortó nuestra vieja identidad en la cruz, en la crucifixión. El Señor Jesucristo posicionalmente ya destruyó al viejo hombre, pero condicionalmente sigue latente en nuestros cuerpos caídos, porque estos cuerpos no son semejantes al del Señor. Este cuerpo se va a morir. El Señor va a venir en el arrebatamiento y nos va a hacer nuevas, va a transformar nuestros cuerpos a la semejanza de la gloria suya, dice Filipenses 3:21, el cuerpo de la humillación nuestra, el cuerpo de la gloria suya. Pero ahora el creyente debe descansar en esta verdad, porque posicionalmente Cristo ya lo hizo, pero condicionalmente no lo creemos. Y como no lo creemos, confiamos en nuestra propia carne para intentar suprimir sus deseos. Pero sus deseos no pueden ser suprimidos con nuestras fuerzas. Tiene que ser el Espíritu que mortifique a la carne, porque ya fue puesta en la cruz. Pero hasta que el Señor no venga, vamos a seguir con este cuerpo maldito, ¿no? Pero el Señor ya nos ha dado el poder para ser libres
porque Él ya Exacto, quebrantó sí. su poder en la cruz. Sí, muy bien. Si quieren, bueno, seguimos estudiando la próxima semana, que sería la última del año, ¿verdad, Vic? Sí. ¿Quieres despedirnos? Sí.